días. Sí, buenos días. Ya veo acá que en el chat me están indicando que sí nos pueden escuchar. Entonces, listo. Muy buenos días. Gracias a Elisa, gracias al Instituto Nacional de Contadores Públicos por la invitación a hablar en estas 2 horas del cierre contable y fiscal y lo que tenemos que hacer para este año 2021. Entonces, eh, Camilo, ¿me ayudas con la presentación? Ya estamos ahí con los permisos para presentar, ¿cierto? Para poder iniciar. Camilo, ¿me ayudas con la...? Ah, listo. Listo, muy bien. Entonces vamos a hablar en estas 2 horas y del cierre, de los principales cambios y lo que tenemos que hacer nosotros ahorita con el cierre del año 2021. Yo creo que el año 2021 tiene siempre todos los cierres de años tienen como sus particularidades, pero este año nosotros tenemos con una reforma, con una ley, la ley 2155 de inversión social, que no se aplica, pero que sí se aplica. Entonces, ¿qué tenemos nosotros frente a esos aspectos generales de este cierre? Lo que tenemos la ley de inversión social, ley 2155 del año 2021. ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta? Porque sabemos que pues, las implicaciones, al menos para el impuesto sobre la renta, no se van a ver en el año 2021, declaración de renta que vamos a presentar en el año 2022, sino que se van a ver a partir del 1 de enero del 2022, pero ya tenemos unos efectos en los estados financieros y que creo que los vamos a revisar en detalle en esta presentación, a través de que del efecto del impuesto de diferido. Igual tenemos algunas recomendaciones frente al cierre contable y algunos pronunciamientos que se han dado para que los podamos discutir en estas 2 horitas. Si tienen preguntas las pueden ir haciendo a través del chat, y en el chat pues miramos al final cómo estamos de tiempo antes de las 11 que las podamos contestar. Entonces, lo primero es, en el impuesto sobre la renta, como les digo, la tarifa del impuesto sobre la renta sobre la cual ustedes van a cerrar el año grabable 2021 es el 31%. Eso es claro, la tarifa general de renta de personas jurídicas es del 31% para el año grabable 2021. Sin embargo, nosotros para el año, de acuerdo con los cambios en la reforma o en la ley de inversión social, esa tarifa va a aumentar del 31 al 35%. Hablamos que aumenta del 30% porque es que teníamos una promesa de que nuestro año grabable 2022 íbamos a tener una tarifa del 30%, ahora nosotros vamos a tener una tarifa del 35%, y ese es como el primer cambio que nosotros vamos a ver en el efecto de los estados financieros a cierre de 31 de diciembre del año 2021. Para las instituciones financieras, nosotros teníamos una tarifa del impuesto sobre la renta del 30%, del 31% veníamos con una sobretasa. Nosotros vamos a llegar para esta una tarifa del 35% y para esta una tarifa del 38% para quienes tengan más de 120.000 VTs en renta líquida. Y eso lo vamos a ver reflejado también en el cálculo del impuesto diferido. Para el impuesto de industria y comercio, que son como los cambios más grandes, para el cierre del año 2021 vamos a seguir con las mismas reglas, y es que nosotros podemos optar en llevar como deducción o como descuento tributario, podemos llevar el 50% como descuento tributario del impuesto de industria y comercio que se haya devengado en el año 2021 y pagado antes de la presentación de la declaración de renta del año 2021, o sea que se haya pagado por allá en enero, febrero, marzo y algunos días de abril antes de la presentación de la declaración inicial. Yo puedo optar en llevarlo como deducción o llevarlo como descuento. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros? Que teníamos otra promesa incumplida, y era que ese descuento tributario iba a ser del 100% a partir del año 2022. Entonces quedamos como estábamos, en el sentido de que pues ese descuento tributario va a seguir siendo del 50% y no va a llegar al 100%.
Ahora bien, para las instituciones financieras, la sobretasa que se está creando, esa sobretasa estará sujeta a un anticipo y ese anticipo sí lo tienen que pagar ahorita, bueno, pues ahorita no, pero con la declaración de renta del año grabable 2021, porque la sobretasa estará sujeta a un impuesto del 100% y se pagará en dos cuotas iguales. Entonces, como ven ustedes, sí, a pesar de que la ley de inversión social por ser y por ser el impuesto de renta un impuesto de periodo, solamente se va a empezar a aplicar a partir del año grabable 2022, pues los efectos ya los vemos en los estados financieros del año 2021. Entonces, en cuanto a las instituciones financieras, que de pronto dentro del auditorio existan algunas personas que tengan instituciones financieras, tienen que tener cuidado que no todas las que sean vigiladas o no todas las entidades que sean vigiladas por las entidades, por la superintendencia financiera, se consideran instituciones financieras sujetas a dicha sobretasa. No, hay entidades que no están ahí, como la bolsa de valores, por ejemplo, no está ahí, las comisionistas de bolsa no están ahí sujetos a esta sobretasa. ¿Quiénes están sujetos a esa sobretasa? Los establecimientos de crédito, que son los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro en vivienda, compañías de financiamiento comercial, sociedades de servicios financieros, sociedades de capitalización y entidades aseguradoras e intermediarios de seguros. Estos son los que van a estar sujetos a esta sobretasa. ¿Listo? Entonces, esa ley de inversión social, la ley 2155, ya tenemos un decreto reglamentario y en ese decreto reglamentario, que es el decreto 1311 del año 2021, estamos o se tomó y por iniciativa de algunos gremios que le dijeron al gobierno nacional, ven, en los estados financieros del 31 de diciembre del año 2021, por efectos del cambio de la tasa, por efectos del cambio de la tasa de renta, me voy a ver afectado producto del análisis que yo tengo que hacer frente al impuesto diferido, que ya vamos a ver como un ejercicio ahí frente a ese tema. Entonces el gobierno nacional pues saca un decreto que a mi gusto es un decreto que no es nada técnico, para darles una opción, a estas personas que van a tener ese efecto en los resultados por el impuesto diferido, y es una opción que es apartarme de lo que me dice la norma contable. Y entonces ustedes dirán, pero es que estamos cambiando las normas contables a través de un decreto, y es que desafortunadamente, desafortunada o afortunadamente, las normas contables, que son aquellas que se han proferido en desarrollo de la ley 1314, pues son decretos. Y este es un decreto, y un decreto pues puede modificar otro decreto. Entonces, al menos en la parte normativa, pues estamos cumpliendo. Pero es un decreto que me dice que yo me voy a apartar de la aplicación de la norma internacional. Esto ya tiene algunos antecedentes en algunos países de Latinoamérica, como en el caso de Chile, también por allá en el año 2014, por unos incrementos en las tasas de renta, se dio una opción igual o muy parecida, pero básicamente la recomendación es acá, primero revisemos realmente cuál es el impacto. Esto es una opción, ya vamos a mirar qué es lo que dice el decreto, pero lo primero es hacer lo que me dice la norma contable, y si en últimas yo necesito algo diferente, pues como tema residual podría utilizar lo que me dice el decreto 1311. Entonces, ¿qué tenemos acá como antecedentes para entender el tema? El artículo séptimo de la ley 2155 sabemos que modifica la tarifa del impuesto sobre la renta a las sociedades nacionales asimiladas, quedando, como lo indicamos, en un 35%, y para las instituciones financieras que tienen más de ese valor, 3 puntos adicionales. Primer tema. Desde el punto de vista contable, ¿qué tenemos? Que los pasivos y activos por impuestos diferidos, al momento de actualizarse en los estados financieros con posibilidad de entrada en vigor de la ley de inversión social, deberán ser medidos utilizando la normativa y las tasas impositivas aprobadas según lo establecido en la NIC 12 en su párrafo 47. Entonces, ese es el deber ser. Yo una vez, y no solamente esperando a 31 de diciembre, si tengo cortes mensuales, cortes trimestrales, como las entidades financieras, debieron haber ya actualizado su impuesto diferido con el efecto en el resultado o en el otro resultado integral, no me interesa dónde,
de acuerdo con la técnica contable, debieron haber actualizado porque ya tenemos una tasa y recordemos que el impuesto diferido, precisamente a diferencia del impuesto corriente, pues se calcula con las tasas que estén vigentes para el periodo donde se van a revertir esas diferencias, ¿vale? Ahora, ¿qué me dice el decreto? El decreto lo que me dice es esto. ¿Cuál decreto? El decreto 1311 del año 2021. El valor del impuesto diferido derivado del cambio de la tarifa del impuesto generado por la modificación del artículo 240 introducida por el artículo 7 deba reflejarse en el resultado del periodo en el año 2021 podrá reconocerse dentro del patrimonio de la entidad en los resultados acumulados de ejercicios anteriores. Entonces, esa es una posibilidad que se establece, en este decreto para no afectar o el resultado del ejercicio o el otro resultado integral, dependiendo las diferencias que ustedes tienen frente al tema. Entonces miremos cómo funcionaría el tema en este cierre a 31 de diciembre o en lo que ustedes ya debieron haber hecho si ya tienen estados financieros con un corte diferente. Digamos que hay un activo con un ajuste al valor razonable con cambios en el resultado. Y ese activo tiene una base contable de 1000, una base fiscal de 200 y por lo tanto tiene una diferencia temporal de 800. Si ustedes calculan el impuesto diferido al 30%, que era la tasa que ustedes tenían aprobada, donde se iba a revertir la diferencia, la tasa antes de la ley 2155, nosotros tenemos que el impuesto diferido era igual a la diferencia temporaria por la tasa que tenía aprobada, o sea que mi impuesto diferido eran 240. Ese impuesto diferido que lo teníamos a la tasa del 30%, como nosotros es una diferencia con un valor razonable con cambios en el resultado, pues en su momento lo calculamos como un pasivo por impuesto diferido y lo llevamos a un gasto por impuesto diferido. Ahora, si tenía una diferencia, que ya no era una diferencia de propiedades de activos medidos al valor razonable con cambios en el resultado, sino que tenía una diferencia en propiedad, planta y equipo. Recordemos que como la propiedad, planta y equipo, si es por revaluación la diferencia, pues todo se lleva contra el otro resultado integral. Mire, tenemos una base contable de 2000, una base fiscal de 1000, digamos que el impuesto diferido al 30%, nosotros tendríamos un impuesto diferido, crédito, contra el otro resultado integral. O sea que habían dos diferencias, una contra el resultado y otra contra el otro resultado integral. Vamos a tomar una de ellas, la que se va contra el resultado, y vamos a actualizarlo con la tasa. Nosotros tenemos nuestra diferencia de 800 por el 35%, que es la tasa que hoy tengo aprobada según la ley 2155. En ese caso, nosotros el impuesto diferido que teníamos en 240, solamente por el hecho de haber cambiado en la tasa efectiva de la tasa nominal, mi tasa nominal al 35%, va a ser de 280. Esto quiere decir que en términos generales, no aplicando el decreto, esto es aplicando el decreto, pero si no aplicáramos el decreto, nosotros íbamos a tener un aumento en el impuesto diferido pasivo y un cambio en el resultado, en la 54 por allá, un gasto por impuesto, aumentándome mi pérdida o disminuyendo mi utilidad del periodo. Entonces, esta es la alternativa que trae el decreto 1311. Esta es la alternativa que me trae el decreto 1311 de llevar esto contra resultados acumulados de ejercicios anteriores. Ya ustedes tienen que hacer el análisis si eso les conviene o no. Lo cierto es que esto no es técnico. Esto es una opción y es una opción que le da el decreto, pero ustedes tienen que aplicar lo que dice la norma. Ahora bien, si ustedes son revisores fiscales y ven que el contribuyente o el preparador de información o el que está reportando la información utilizó el decreto, usted tendrá que indicar en su informe, revelarlo
La empresa lo tiene que revelar, pero usted también como revisor fiscal deberá indicarlo, porque dice hágalo, pero revélelo. Pero usted también en su informe dirá decir, la empresa cumple o la entidad cumple con las normas internacionales de contabilidad, pero adicionalmente aplicó lo que establece el decreto 1311 para el cálculo del impuesto diferido, cuyo efecto es el siguiente. Ustedes tendrán que indicar eso en sus informes como revisores fiscales y como contadores lo tendrán que revelar. Muy bien. Entonces ahí tenemos un primer cambio y un primer hito que tengo que tener en cuenta al cierre de este ejercicio. El otro hito. Bueno, listo. Qué pena que tuvimos como un problema técnico. Les venía indicando y sí vi acá que se había caído como la transmisión. Entonces, mil disculpas por el tema. Creo que si es posible y si es por el tema de la transmisión desde allá, desde los que están manejando el tema técnico, miremos si quitan el video o algo así por la transmisión o algo para que no se interrumpa la transmisión. Qué pena que tuvimos como un Listo, problema dame un técnico. segundito acá. Entonces, les voy a retomar el tema de la CINIP 23. Les decía que la CINIP 23 es una interpretación que es el segundo año que la estamos aplicando, que lo que se busca es reconocer en los estados financieros si yo he tomado una posición incierta o no. Y eso es una de esas normas que uno dice, pero ¿cómo la voy a reconocer? Porque si tengo una incertidumbre, pues básicamente le estoy indicando a la administración de impuestos, le estoy indicando que yo tengo acá una posición incierta y que estoy haciendo algo que tiene riesgo, ven y me fiscaliza. Eso podría pasar. Ahora, ¿hasta qué monto yo debo reconocer? ¿Las sanciones y los intereses hacen parte de ese pasivo o solamente es el impuesto? Entonces, eso lo tengo que revisar frente a mi juicio profesional y lo que yo vaya a indicar si realmente los intereses y las multas se consideran como parte del impuesto. Y realmente lo que me dice es reconozca el mayor impuesto, pero como sé que eso va a llevar intereses y sanciones, pues uno debería reconocer pues al menos lo mínimo que debería pagar en el valor del impuesto, pero es un tema de juicio profesional. La incertidumbre sobre la transacción del impuesto de la renta puede afectar tanto el impuesto actual como el impuesto diferido. Entonces, esa incertidumbre, esa posición incierta, por ejemplo, que ustedes van a incluir en alguna declaración de renta el IVA de los activos fijos reales productivos y resulta que ustedes no son un prestador de servicios ni una empresa industrial, sino una comercializadora. Ustedes saben que la Administración de Impuestos viene rechazando estos valores porque consideran que el decreto reglamentario solamente habla de prestadores de servicios y de producción de bienes, no de la comercialización de bienes. Entonces, ustedes ya tienen que si decidieron como comercializadores, pueden que tengan una posición incierta y les lleve a reconocer o les indique que tienen que reconocer ese valor de ese impuesto que posiblemente la Administración de Impuestos se lo va a controvertir posteriormente. Eso es ni nada menos lo que ustedes tienen que hacer con la CINIF 23 o la IFRIC 23. Entonces, ¿qué hago yo y cuál es como el recorrido rápidamente de lo que tengo que hacer al cierre del ejercicio? Primero, hacer un inventario de posiciones fiscales, identificar las posiciones fiscales actuales que inciden en los impuestos a la utilidad más allá de los ajustes realizados en la conciliación contable y fiscal. Entonces, mira que esto que incide en los impuestos de la utilidad más allá de los ajustes realizados. Luego, identificación de las incertidumbres, definir aquellas posiciones fiscales adoptadas que puedan ser consideradas inciertas. Entonces,
puede haber unas posiciones que usted tome como con su asesor tributario e indique esta posición. Puede que la administración de impuestos no me la acepte, pero es defendible y tiene, a pesar de que existe un concepto de la administración de impuestos, puede que yo diga esto es ante un tribunal, esto va a ser fallado a favor del contribuyente. Entonces ahí yo puedo definir si realmente tengo una posición incierta o no. Evaluación de la posición de la autoridad tributaria, evaluar la posibilidad de disputa con la autoridad tributaria de las posiciones fiscales inciertas. Definición del método de medición, actualizar qué método de los que le permita interpretación mide de mejor forma la incertidumbre de las posiciones fiscales. Luego lo que hago es la evaluación de ese impacto y por último lo que hago es definir una política general y establecer un proceso de documentar su ejecución. Ahora, en la definición de esa política y establecer el proceso para levantar y cuantificar el seguimiento de las incertidumbres de las posiciones fiscales, pues eso es lo que yo tengo que hacer al final del análisis de la CINIC 23. Puede ser que yo en algún momento dado determine que ya hice todo el análisis, hice todo mi inventario y no tenga nada que reconocer. Pues así lo tengo que revelar al cierre del ejercicio en las notas de los estados financieros. Listo, bueno, muchas gracias Camilo, qué pena con ustedes, pero creo que tenemos, pues ya se dieron cuenta que tenemos algunos problemas técnicos, esperamos que ya no nos moleste más este tema y que todo funcione bien y que no se hayan ido. Entonces, les estaba indicando que acá para seguir hablando de los temas de facturación y nómina electrónica, que por qué tiene que ver esto con el cierre, claro, porque nosotros nuestra facturación es en la entrada de los ingresos que vamos a registrar en mis estados financieros y la entrada, pues igual no sabemos que la facturación no necesariamente va a reconocerse con todos los ingresos, pero sí la facturación va a ser la entrada o el punto de partida para mis declaraciones tributarias. Y la nómina electrónica es ese primer documento electrónico que nosotros vamos a tener para poder soportar mis gastos de nómina. Entonces, mira que incluso la ley 2155 nos trae que no era tan claro que hubiese un régimen sancionatorio para los documentos electrónicos. Pero hoy que ya empezamos, 29 de octubre, que empezaron los de más de 250 empleados, y en estos 10 días hábiles que nosotros tenemos ya para la presentación de la nómina electrónica para el segundo grupo, que es la nómina de octubre, que tenemos que reportar en noviembre, ya sabemos que tenemos un régimen sancionatorio. No me voy a dedicar a eso porque esto es de la ley 2155, pero para que ustedes tengan presente de que si no lo hacemos en debida forma, si no lo hacemos de manera extemporánea, vamos a tener una sanción que puede ser del 3% de las cifras que yo haya dejado de reportar, y reportemos que cada reporte es un reporte independiente de cada mes. Pero lo cierto es que esta nómina electrónica, esta nómina que nosotros tenemos, va a ser el único documento que va a ser válido para soportar mis costos y deducciones, por pagos laborales. Que si no lo tengo, que si no tengo esa nómina electrónica, que si yo no la voy a tener, no voy a tener ese documento soporte, pues sencillamente mi costo o gasto, por más de que esté contabilizado al cierre del ejercicio, no va a ser, no puede llevarse como costo o deducción. Entonces, para que lo tengan presente. Ahora bien, al cierre de este ejercicio, también ustedes se preguntarán, ¿y qué puede estar pasando con esa limitante de los costos y deducciones o el porcentaje máximo que podría soportarse sin facturación electrónica? Ese porcentaje máximo desapareció con la ley 2155,
pero el hecho de que haya desaparecido no quiere decir que no lo tengamos vigente para el cierre del año 2021, sí lo debemos tener en cuenta. Ya para el año siguiente, a 1 de enero del año 2022, lo que la norma me dice es que para la procedencia de costos y deducciones e impuesto de renta, así como para impuestos descontables en IVA, se requerirá de factura de venta o documento equivalente u otros documentos electrónicos. O sea que ya lo que debo tener es esto para soportar mis costos y deducciones. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa con los otros documentos equivalentes? Pues esos otros documentos equivalentes siguen estando vigentes. Pero debo tener en cuenta lo siguiente al cierre de este ejercicio. Primero, que a pesar de que los tiquetes de máquina registradora POS, el tiquete de máquina registradora por el sistema POS existe y lo puedo llevar como soporte de mis ingresos, este documento no me va a servir para soportar mis costos y deducciones. Por lo tanto, si ustedes tienen soportados costos y deducciones con tiquetes de máquina registradora POS, ojo que esos costos y deducciones o impuestos descontables no van a ser procedentes. Ahora bien, los otros 11 documentos equivalentes sí sirven como soporte de costos y deducciones. ¿Cuáles son? En el caso de la boleta de entrada a cine, pues yo no, si tuviéramos algún costo de deducción, pero lo más importante es para ustedes que son entidades obligadas a llevar contabilidad, tendríamos el extracto bancario, el tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros, uno que siempre preguntan, el de peajes, pues esos documentos equivalentes, esos documentos que están expedidos hoy en papel, van a servir como costo o deducción. Van a servir como costo, como soporte de costo o deducción. El que no me sirve es el POS. Yo lo puedo seguir para expedir, para soportar mis ventas, pero no para soportar mis costos y deducciones. También tenemos el documento expedido por los servicios públicos domiciliarios. La idea es que en el futuro todos esos documentos se vuelvan documentos electrónicos, pero por ahora no. El único documento electrónico que tenemos hoy es la nómina. Y al 31 de enero del año 2021 el documento va a ser electrónico, el documento para no obligados a llevar, para no obligados a facturar, el documento que yo hago con no obligados a facturar, que también es bien importante que lo tengan presente. Muy bien. Entonces, el soporte de las operaciones indicamos que, de acuerdo con la resolución 42, recordemos que el documento equivalente generado por máquina registradora POS a partir del 1 de noviembre del 2020, o sea, todo 2021, no me sirvió como costos y como soporte de costos y deducciones, y que está vigente el 30%. Ahora bien, en el calendario de reporte de nómina electrónica, téngalo presente. Acuérdese que por ejemplo, fue hasta el 29 de octubre según lo que habíamos indicado, y que ya para el segundo grupo estamos dentro de los 10 días hábiles que tenemos para reportar el mes de octubre, que se reporta en noviembre. Óigase bien, en este punto la DIAN, frente al tema de nómina electrónica, la DIAN acaba de dar a conocer, lo conocimos esta semana, un concepto, el concepto 1268 del año 2021, es de agosto del año 2021 ese concepto, pero pues lo conocimos hace poco, y había una pregunta, y es, si yo frente a la nómina electrónica lo que tengo que reportar o lo que voy a soportar y lo que me sirve como soporte es son mis costos y deducciones por pagos laborales, ¿qué pasa con aquellos otros pagos donde yo tengo, por ejemplo, otros documentos? Por ejemplo, en el caso de alimentación, hospedaje y dotación, que es los puntos que llaman la atención del concepto. Porque resulta que si usted paga una alimentación o paga un hospedaje de algún empleado, pues usted tiene su factura electrónica. Si paga la alimentación, tiene su facturación. Pero mira que no es que todo lo de alimentación que usted le da a sus empleados
y no todo lo del hospedaje vaya a ser obligatorio tener o reportarlo en nómina electrónica. Me dice, en consecuencia, las prestaciones como la alimentación, hospedaje y dotación que se acuerden en especie con el trabajador y que tengan parte de la retribución que se efectúa en virtud de la relación laboral, mire, que hagan parte de la retribución, que se efectúa en virtud de la relación laboral legal o reglamentaria, deben ser incluidas en el documento soporte de pago de nómina electrónica a efectos de que el empleador, en calidad de contribuyente del impuesto a la renta, pueda tomarse el costo o la deducción a que haya lugar. Entonces, no son todos. Acuérdese que la alimentación, manutención y alojamiento, que es lo que dice la norma laboral, solamente hace parte de la retribución del trabajador cuando se dan de manera permanente. Si no se dan de manera permanente, porque esto va a ser también, va a dar lugar a todo el tema de UGPP, si no hacen parte de la retribución, pues no los tengo que reportar en nómina electrónica y tendré mi otro soporte. En el caso de que hagan parte de la retribución, porque se los doy de manera permanente, porque hacen parte de la manutención y alojamiento, en ese caso, además de la factura, voy a tener este documento soporte, documento de nómina electrónica, porque voy a tener que transmitirle esa información a la DIAN. Y nos queda el tema de la dotación. Yo siempre fui como reacio a entender que la dotación la tendría que reportar, pero básicamente como lo que me dice es que todo lo que haya parte de la retribución, y la dotación hace parte de, pues la dotación realmente es una prestación social. Pues básicamente aquí me estarían indicando que la dotación también tendría que reportarla, porque la dotación que se le paga a los trabajadores es una prestación social. Entonces me quedo con dos documentos. Me parece un excesivo formalismo, pero me quedo con dos documentos de soporte. Si voy a tener un documento, si el problema son los documentos soportes, pues en la compra de la dotación, yo definitivamente ya tengo mi documento soporte, entonces no entendería por qué dos documentos soporte para soportar una sola operación. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta o qué aspectos adicionales voy a tener en cuenta para este cierre? Entonces recordemos que nosotros vamos a cerrar, y por eso llamamos siempre este tipo de eventos un cierre contable y fiscal, porque lo cierto es que a 31 de diciembre, independientemente del plazo que yo tengo para presentar mi declaración de renta, los plazos se vencen por allá en abril. Yo sí, al cierre del ejercicio voy a tener en ese momento dentro de esa cierre contable, pues mi provisión de impuestos sobre la renta, que básicamente es haber hecho una depuración muy juiciosa de la declaración de renta y de mi impuesto diferido. Entonces, ¿qué voy a tener presente? Que esta declaración, las normas sustantivas que van a reportar la información, la declaración de renta del año 2021, pues son las que estaban aprobadas antes de la ley 2155, o sea, la última reforma, que fue la ley 2010, que fue la ley de crecimiento económico. Que en esa ley de crecimiento, junto con ese formulario 110, yo tengo que reportar todo lo que sea el formato de reporte de conciliación fiscal para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, lo tengo que hacer. Y adicionalmente, algo que se nos olvida, y es que hay un decreto, el decreto 1998, y que además del reporte de conciliación fiscal, yo tengo la obligación de tener un control de detalle. ¿Qué es ese control de detalle? Pero es que si yo ya reporté el formato 2516, ¿por qué tengo que tener un control de detalle? Claro, cuando hayan diferencias entre el reconocimiento y medición, que no sean simples limitaciones, como por ejemplo, que el 4 por mil no es deducible, que los gastos por fiestas a los empleados solamente es hasta el 1%, son simples limitaciones y lo cumplo con la del 2516. Pero cuando yo tengo una diferencia en reconocimiento y medición, como por ejemplo, si yo compro un activo fijo y ese activo fijo
que es una propiedad, planta y equipo. En esa propiedad, planta y equipo, lo que yo hago es reconocer un valor de desmantelamiento como una provisión inicial. Ahí hay un problema de reconocimiento inicial. Entonces, en ese problema de reconocimiento inicial, que me va a irradiar de ahí en adelante la depreciación y todo lo que yo haga, y si tengo mediciones a valor razonable, más, yo tengo que tener un control de detalle. Pero menos que todos ustedes lo tienen y que su programa ELISA se lo permite, y es controlar esas diferencias. La norma hasta hoy no me dice cómo. Si los controlo en una cuenta aparte, si los hago a través de un Excel. Ustedes son libres de determinarlo, pero lo cierto es que ustedes lo puedan explicar en un momento cuando la administración lo vaya a pedir. ¿Listo? Recordar que cuando ustedes están haciendo el cierre del ejercicio, ustedes tienen que reportar la información que están cerrando, como la dejen y como lo hayan reconocido, es la información que ustedes van a reportar en cumplimiento de la resolución 98 del 28 de octubre del 2020, que son los grupos obligados a suministrar información tributaria a la DIAN para el año grabable 2021. Entonces, todo lo que ustedes tengan, como tengan la información contable, pues de esa forma ustedes lo van a reportar en información exógena. ¿Listo? Muy bien. Ahora, voy a aprovechar, no debería hacerlo, pero voy a aprovechar ya que tengo aquí abierto el chat a mirar unas preguntas que están haciendo ahí, como por no irme tan adelante y después no tener que devolverme. Entonces, solamente porque están haciendo una pregunta frente a este concepto que tengo por acá, que de pronto no lo leímos, y me dice, la idea del concepto del 23 de octubre entiende que mientras los documentos equivalentes no hagan parte del sistema de facturación electrónica, no serán objeto de limitación, y cuando lo hagan se podrán entender que al ser parte de la limitación de la facturación electrónica no estarían igualmente limitados y solo estarían limitados cuando lo hagan o simplemente por el sistema de facturación electrónica. Entonces alguien pregunta y es, entonces esto que nosotros mencionamos por acá, ¿dónde estaba? Donde indicamos estos porcentajes que voy a tener, ¿qué es lo que voy a poder llevar allá dentro de este porcentaje, o qué es lo que voy a tener dentro de este porcentaje? Entonces, porque de pronto no hicimos tanta aclaración y de pronto se nos acaba el tiempo por las restricciones, por lo que hemos, interrupciones que hemos tenido. Pero eso sí me parece interesante porque uno dice, bueno, y entonces, ¿qué meto dentro del porcentaje? Claro, yo puedo incluir, porque antes de la ley 2155 no había como una norma que me indicara y me prohibiera, como ahora sí lo tengo, de que la factura de papel de aquellos que habían empezado a tener facturación electrónica, podía yo tener facturas en papel. Si yo recibí facturas en papel por X o Y motivo, porque fue contingencia, porque el señor no se había escrito, esas facturas de papel, que de pronto son varias, que todavía recibí durante el año 2021, van a estar dentro de esa limitación. Fíjese que para el año grabable de 2022 eso ya no existe. Ya todo lo que tengo que ver es que yo ya tengo es factura de venta o documento equivalente y otros documentos electrónicos autorizados para tenerlo. Dentro del 20% ustedes no van a incluir, que es lo que les preocupaba a muchos, no van a incluir el documento soporte con operaciones de no obligados a facturar, porque el documento soporte todavía no es un documento electrónico. Me parecía importante esa pregunta que estaban haciendo. Ahora bien, había otra pregunta frente a este tema que me dice que en los tiquetes de peaje, claro, como la norma me dice que todo lo que esté soportado con factura o documento equivalente me sirve como soporte, y la única restricción que tengo es la de los documentos POS, pues el decreto 358 va a ser la norma, y el artículo 771-2 y el decreto 358 es la norma que me va a permitir a mí soportar, o sea, de poder llevar esos peajes que son papelitos como soporte de costos y deducciones sin que yo los tenga que llevar electrónicamente, porque no los voy a tener electrónicamente.
Lo cierto es, y la recomendación es que ojo con esos peajes, porque a veces eso se convierte, que eso se borra en un momento dado, y cuando vaya a tener en 5 años, en 3 años, 2 años la fiscalización, pues no lo va a poder, no va a poder soportar su deducción. Entonces me llamaron la atención esas dos. ¿Me confirmas, por favor? ¿Listo? Listo, muchas gracias. Listo. Qué pena con ustedes, entonces vamos a retomar nuevamente. Esperemos que... Listo. Entonces, tenemos que, entonces, para el cierre de para la provisión, digamos que estamos hablando acá de la provisión de mi impuesto de renta, esta provisión del impuesto esta provisión del impuesto de renta la voy a calcular con el 31% porque es mi impuesto corriente, ¿cierto? Este es mi impuesto corriente, y en el inicio nosotros hacíamos aclaración frente a que teníamos un efecto en el impuesto diferido. Claro, la provisión para el cierre del ejercicio la vamos a hacer con el 31% porque es mi impuesto corriente, pero la tarifa del impuesto diferido para el año 2021 va a ser del 35%, para el año 2022, perdón, va a ser del 35%, impuesto diferido que se calcula ahorita. En el cierre de este 2021, pues voy a tener la tarifa que tengo ya para cuando se revierta la diferencia, según lo que vimos inicialmente. Pero, ojo, tengan presente que la ganancia ocasional, la tarifa por ganancias ocasionales sigue siendo del 10%. Entonces, si ustedes tienen ganancias ocasionales, si tienen, diferencias que se vayan a revertir a través de la ganancia ocasional, pues el impuesto diferido va a ser al 10%. Pero, si ustedes lo que tienen es que no lo van porque no es un terreno, sino que básicamente lo que ustedes tienen es que su impuesto o el tema del activo que ustedes tienen es activo depreciable. Recordemos que ustedes van a tributar por renta líquida por recuperación de depreciación, y en ese sentido el impuesto diferido va a ser al 35%. Muy bien. Hay que tener presente que la renta presuntiva ya no va, entonces no vayan a hacer un cálculo en su provisión de renta 31 de diciembre, que porque tienen pérdidas y va y le calculen una renta presuntiva porque les quedaría mal la provisión o el pasivo por impuesto, porque ya no tenemos a partir del año 2021, la renta presuntiva es del 0%. Adicionalmente a esto, y esto también un poco con lo de la CINIP 23 que analizábamos por allá, y es que revisen sus términos de firmeza. Nosotros hoy, para la declaración de renta que vamos a presentar, tenemos un término general, y es que la del 2021 aplicamos los términos de firmeza de 3 años, que es el término de firmeza general, pero cuando tengo pérdidas fiscales, pues ese término de firmeza son de 5 años. Hoy el término de firmeza se igualó al término de corrección que yo tengo con la ley 2010, pero antes no era así, por eso tenemos declaraciones que todavía no están en firme, pero ya no se pueden corregir. Pero no quiere decir que no quiere decir que si no se pueden corregir es que ya están en firme. Tengan presente, ojo, por favor, que esto es un error, que realmente son de esos errores que uno dice, pues no puede pasar, y es que cuando ustedes van a pedir la devolución, a pesar de que su declaración tenga un término de firmeza especial, nosotros tenemos únicamente 2 años para pedir el saldo a favor. Si ustedes ven que no lo van a pedir, que ese saldo a favor no lo van a poder solicitar, que el tiempo no les da, pues impútelo al periodo siguiente, arrástrelo como ustedes quieran indicar, pero no vayan a dejar el término para pedir la devolución, porque una vez vencido el término para pedir la devolución, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, porque si ya no tiene término para imputarlo al periodo siguiente, pues su saldo a favor pues se le va a perder.
Es muy común, por ejemplo, que uno presente su declaración de renta, ojo con lo que voy a decir, que presente su declaración de renta y no se dé cuenta que tenía beneficio de auditoría. No se dio cuenta. Va y pidió la devolución por el mes 7 y me dice es que su saldo a favor ya no es procedente porque usted cuando su declaración tiene beneficio de auditoría y se vence a los 6 meses, pues usted ya tiene que haber pedido la devolución dentro de esos 6 meses. Pero ahí no hay problema, pues sí hay problema porque si necesitaba la plata pues ya se me pasó, pero no hay tanto lío porque usted todavía tiene el año del artículo 589 del Estatuto Tributario para poder imputar, corregir su declaración del año siguiente o imputarlo al año siguiente. Por ejemplo, si ustedes hoy tienen la última declaración que fue 2020, fueron y presentaron su devolución y le dijeron es extemporánea porque usted la presentó después de los 6 meses porque tenía beneficio de auditoría, pues usted lo que hace es imputarla en el año 2021. No ha pasado nada. No ha pasado nada porque 2021 ni siquiera se ha presentado, entonces usted va, lo imputa y hace la devolución juiciosito sobre la declaración del año 2021. Pero si a usted le pasó esto en el año 2019, por ejemplo, que dejó de vencer el término que fuera para pedir el saldo a favor y no lo ha imputado en la declaración del año 2020, porque la declaración inicial usted pensó en pedirlo en devolución, usted todavía tiene tiempo para imputarlo en esa declaración. ¿Cuál es el tiempo que usted tiene para imputarlo? Un año seguido a la fecha del vencimiento de la declaración del año 2020. ¿Vale? Hay que tener presente, listo, eso en cuanto a algunas recomendaciones frente a los términos ahí que nosotros tenemos. Muy bien, entonces frente a algunos temas. Ahora, hay que tener presente que ustedes cuando son muy juiciosos en llevar su contabilidad, y espero que todos lo sean con su programa ELISA que les funciona muy bien, en ese programa ustedes deben aplicar, y lo mejor es que deben aplicar lo que me dice la norma contable. Desde que ustedes tengan aplicado bien lo que me dice la norma contable, les va a ser muy fácil hacer su depuración de renta y hacer sus limitaciones porque ya usted va y mira qué me dice la norma fiscal. Pero no hagan al contrario, revisar qué dice la norma fiscal para aplicar o hacer lo que dice la contabilidad porque seguramente la contabilidad les va a quedar mal. Seguramente la contabilidad les va a quedar mal. Es primero yo analizo y hago todo lo que me dice la contabilidad y después. Ahora bien, no es un secreto y ahí sí ya es como recomendación que ustedes deben saber que pues hay algunas formas de revisarlo, ya un tema de planeación de cómo lo hacen ustedes, de cómo van a hacer el tratamiento para ciertos reconocimientos. Pero la recomendación acá y el mensaje es, ustedes siempre pónganle cuidado primero a cumplir con la norma contable, que ya después usted mirará qué pasa con la norma fiscal, porque la norma fiscal la norma fiscal lo que hace es tomar aspectos desde la contabilidad, pero no al contrario. Entonces, ahí frente a esta recomendación que tenemos por acá. Otra pregunta que sale ahorita en estos tiempos es, bueno, ¿qué hay que tener en cuenta para la firma de mis declaraciones ahorita en abril que las voy a presentar? Porque estoy cerrando año, dependiendo cómo le haya ido al representante legal y al revisor fiscal, ahorita en la asamblea pueden haber cambios. Y esos cambios se dan en marzo y yo estoy presentando declaraciones en abril. Entonces surge la pregunta de quién debe firmar las declaraciones tributarias. Aquí hay un concepto que lo cambió totalmente la Administración de Impuestos, cambió su posición. La posición anterior estaba basada en una posición del Consejo de Estado. Esta posición está basada en una sentencia de la Corte Constitucional. Y es que miren ustedes la pregunta que le hacen a la Administración de Impuestos. Ahí dice, si la persona que aparece inscrita en Cámara de Comercio como representante legal de una sociedad presenta una declaración tributaria
Dicha declaración debe tenerse como no presentada en razón a que a la fecha de presentación se encontraba nombrado por asamblea un representante legal distinto, pero este último no se encontraba debidamente inscrito en Cámara de Comercio. Le sucede a muchos constantemente. En la asamblea, y esto funciona para el representante legal y para el revisor fiscal. Incluso la norma se habla por acá del revisor fiscal, la sentencia. Entonces, ustedes van a la asamblea en febrero, le hicieron muy juiciositos, nombran a un representante legal, en marzo, perdón, nombran a un representante legal o a un revisor fiscal y no lo inscriben en Cámara de Comercio porque les falta el acta, porque toca llevar y cumplir con el trámite, no está inscrito en Cámara de Comercio. Entonces, ¿quién debe firmar? ¿El que está nombrado o el que está en Cámara de Comercio? Antes, la posición de la DIAN era que esto era el que estaba nombrado, pero hoy no se puede porque pues el que está en Cámara de Comercio es el que está en el RUT y es el que tiene la firma para presentar las declaraciones. Entonces, mira lo que dice la DIAN. Consideran en esta sentencia C261 del año 2003 y lo que dice la Administración de Impuestos basado en esa sentencia es lo siguiente: la falta de publicidad de la causa que da origen a la terminación de la representación legal o de la revisoría fiscal, la falta de publicidad, hace inoponible el acto o hecho frente a terceros ante quienes el representante legal o revisor fiscal que figure registrado como tal continuará respondiendo con todos los efectos legales. Si pasados 30 días y mediante comunicación del interesado sobre la fecha de su desvinculación, dicha prescripción requiere un carácter meramente o adquiere un carácter meramente formal. Entonces, considera la DIAN, y esa es la conclusión, considera la DIAN que se deben tener en cuenta las anteriores disposiciones para efectos de determinar si las declaraciones se entienden por no presentadas en los términos del artículo 580 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en ese caso? Lo que nosotros tenemos es que la falta del registro ante la Cámara de Comercio hace que no se tenga en cuenta el que está nombrado, sino el que está en Cámara de Comercio, y él es el que tiene que responder. Entonces, si yo lo cambié en marzo y en abril se me vence la declaración el 15 de abril y no ha hecho el cambio, él es el que debe firmar su declaración. ¿Listo? Muy bien. Listo. Eso ya lo tenemos claro. Ahí está el concepto 1208 del año 2020. Al cierre del ejercicio se consolidan las cifras para poder ustedes establecer quién está obligado a tener revisor fiscal o no. Más allá de las cifras, más allá de lo que pasa, la pregunta que ustedes que hacen al final del ejercicio es: mi declaración del año 2021 va a estar obligada a estar firmada por revisor fiscal en los siguientes casos. Primero, al cierre del año 2021 cumplí con estos topes de ingresos, de activos, perdón, de 5.000 salarios mínimos de activos, que son estos, y ingresos al cierre del año 2021, perdón, esto es 2021, es este es porque es para el 2022, que ya tenemos el salario mínimo del 2022, no el 2023. El que tengo señalado acá en rojito: al cierre del año 2022 yo cumplí con los topes para estar obligado a presentar, a tener revisor fiscal. Porque con los estados financieros cerrados a 31 de diciembre, yo tengo 4.542 millones en activos o ingresos de 2.725. De 2.725, 578. Entonces, yo tengo esos ingresos, superé el tope. La conclusión es: estoy obligado a tener revisor fiscal a partir de enero del año 2022. Antes no estaba obligado a tener revisor fiscal. Entonces, la pregunta que surge es: la declaración de renta del año 2021 que presento en el año 2022, cuando ya está obligado a tener revisor fiscal y ya lo tengo nombrado, debe estar firmada por revisor fiscal.
La respuesta es no, porque esa obligación se mira es frente al año gravable. Frente al año gravable. El año gravable no tenía revisor fiscal, por lo tanto, no está. Si lo quiere firmar, está bien, pero pues tendrá que hacer su análisis y su revisión, su revisor fiscal. Esa es la fácil. La difícil es que ustedes venían estando obligados a tener revisor fiscal porque eran unas SAS que había superado los topes y pasó algo y ya no superaron los topes y ustedes ya no están obligados a tener revisor fiscal. Y deciden en la asamblea de febrero ahorrarse en ese costo y quitar al revisor fiscal. Pero tienen que negociar con él el tema porque su declaración del año 2021, donde tuvieron revisor fiscal, sí va a estar obligado a tener revisor fiscal. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miremos a ver acá, y qué pena que lo voy teniendo acá porque es mejor cuando las preguntas salen justamente en el momento y no devolvernos después. Yo solamente leo algunas. Me dice alguien que está hablando del revisor fiscal, dice Diego Peña, ¿qué opina usted de la Cámara de Comercio registre la novedad de cambio de revisor fiscal de acuerdo con la fecha del acta de nombramiento y no la de la erradicación? Eso puede estar bien. El problema es que usted cuando vaya a presentar su declaración de renta, Diego, cuando usted el 15 de abril que va a presentar su declaración de renta, ya esté registrado el que es, porque si no está registrado el que es, pues en ese caso su declaración se va a quedar como no presentada. Si usted, a pesar de que por allá fue, porque le queda, usted dice, ah no, lo nombraron tal fecha, pero el registro se hizo el 16 de abril y usted presentó su declaración el 15 estaba otro, su declaración se le da por no presentada. ¿Listo? Ojo con eso. Entonces tratemos de cuadrar mejor las fechas de registro para no tener estos problemas. He visto problemas con revisores fiscales que los han desvinculado, les terminan el contrato, no terminan en debida forma, pues algo puede pasar y pasa algo diferente y entonces cuando van a presentar su declaración se dan cuenta que tienen la obligación de presentarla con revisor fiscal y este ya no tiene. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ahora vamos a mirar otro tema que se les presenta a ustedes con todo este tema de obligaciones formales. Y es que todavía siguen llegando preguntas o consultas sobre los temas de solicitar el pago de la seguridad social a los proveedores, porque algunos toman como política que de manera general van a solicitar el pago a todos los que sean personas naturales, y no. El hecho de que la persona natural tenga la obligación de pagar la seguridad social porque porque tiene un almacén, porque sea lo que tenga que tener, no significa que usted para soportar su costo o su deducción deba pedirle a todo el mundo la seguridad social. No va a ser así. Solamente se debe pedir seguridad social a los contratos que lleven o conlleven una prestación personal de un servicio. Entonces mira lo que dice la Administración de Impuestos por acá. Dice, en los contratos que no impliquen la prestación de un servicio personal, tales como los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, no resulta aplicar la verificación. Entonces que usted lo que hizo fue contratar con una persona natural un arrendamiento. Esa persona natural tendrá que pagar su seguridad social, pero usted no se la tiene que pedir como soporte de costo del soporte de costo. Listo, parece que ya. Qué pena, de nuevo. Voy a tratar de agilizar y mirar los temas porque ya con este tema de conexión es un poco, pues me da pena con ustedes. Entonces, les decía que con este documento soporte, con este documento, y me da pena que ustedes que la transmisión, la señal está bien del internet, pero hay algún tema ahí con la transmisión, con el aplicativo que se utiliza para hacer la transmisión. Entonces,
Me confirman si ahí ya volvieron a escuchar. Yo voy a mirar acá los mensajes. Si volvimos a escuchar. Creo que sí, porque veo la presentación acá que está. Listo. Les decía que ese documento soporte pareciera que eso fuera un formalismo, pareciera de que pues si lo hago yo mismo, ¿qué efecto tiene? Que todavía no es documento electrónico porque va a ser a partir del 31 de... solamente a partir del 31 de enero va a ser documento electrónico. Por ahora es un documento que yo lo puedo hacer por computador, lo puedo hacer físico, pero lo debo tener. Pero lo que pasa es que desde el año pasado nosotros sabemos que no es nomás tenerlo, sino que además tener la resolución de facturación, la resolución de autorización de ese documento soporte. Entonces téngalo presente y sobre todo para las operaciones del exterior y que además debe tener una cronología frente a